Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, continuamos entonces con la unidad 3 que tiene que ver con la justicia y derechos humanos, cómo resguardarlos. Bien, en esta oportunidad vamos a trabajar educar y no discriminar. ¿Por qué discriminamos? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. No pensemos que la discriminación implica necesariamente el uso de la violencia, comentarios racistas, xenofobia, homofobia, sino que la discriminación comienza con acciones tan sutiles y tan cotidianas como la burla a un compañero, no querer juntarse con alguien, eh, preferir trabajar con otro compañero o compañera en los grupos de trabajo. En esos pequeños gestos ya comienza a atisbarse, a vislumbrarse unos rasgos de discriminación, que en la medida que uno va creciendo o va tomando un poco más de conciencia y responsabilidad, se van acentuando lamentablemente en algunas personas o desapareciendo en otras. Bien, la no discriminación es un concepto que se relaciona de forma directa con el principio de la igualdad. En la medida en que yo creo, y más que el creer, sino en que yo practico conscientemente que todos somos iguales, no tengo por qué discriminar, así de simple. No cabe lugar la discriminación si de verdad considero que todos somos iguales en dignidad y por lo tanto todos merecemos el mismo respeto. Lamentablemente, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha tenido que elaborar un artículo que se refiere directamente con la no discriminación debido a que eh, todavía existen grupos de personas que por motivos físicos, históricos, físicos ya sea por su color de piel, sus rasgos o por la historia en la que viven, por pertenecer a algún país o por pertenecer a algún régimen, sociales por estar en algún lugar de la eh, estratificación social, económico, por tener acceso o no a ciertos bienes, o culturales, por tener algún pensamiento religioso, ideológico, son susceptibles a la discriminación. ¿Cuáles son las claves para entender el principio de igualdad y no discriminación? Bueno, acá está el artículo 7, que establece que todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. El 2018 se cumplieron 70 años desde que se promulgó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento, pese al tiempo que tiene, sigue conservando la misma fuerza y pertinencia desde el día de su creación. Vamos a ver acá ahora esto, que tiene que ver con los principios de la no discriminación. Bien, ¿qué entendemos por no discriminación? Según el Comité de los Derechos Humanos, entendemos por no discriminación como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, decíamos recién, el color, el sexo, idioma, religión, opinión política o de origen nacional, social, propiedad, condición social, que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas. O sea, desde el momento en que yo hago una distinción que implica el menoscabo del otro, ya estoy infringiendo o estoy discriminando llanamente, ¿ya? También tener en cuenta que la igualdad puede verse afectada cuando por medio de prácticas o normas se generan situaciones de desigualdad estructural de grupos, de modo que aquellas personas que los conforman sufren una situación de desigualdad histórica, perpetua o intergeneracional de subordinación o exclusión. Bien, entonces acá con esta última idea nosotros entendemos que la discriminación también viene o todo tiene un origen en cuanto a la desigualdad, y esa desigualdad es muchas veces estructural, o sea, se arrastra por la historia, por las decisiones que se han tomado, y eso implica una serie de generaciones que se ven afectadas por esta desigualdad. ¿Quién debe garantizarlos?
Bueno, los estados tienen la obligación de generar leyes y políticas que garanticen la igualdad y la no discriminación. A su vez, están obligados a efectuar acciones tendientes a desmantelar, es decir, desarmar aquellas normas y prácticas que producen la desigualdad estructural. Esto trasciende la cultura, la tradición y la religión. Por lo tanto, quien debe garantizarlos es el Estado. ¿Qué pueden hacer los estados? Pueden implementar un trato preferente a grupos de desventaja estructural para revertir una situación de exclusión histórica mediante acciones afirmativas. Así se le denomina a todas aquellas iniciativas que buscan resarcir quizás o disminuir los grados de desigualdad y de discriminación que sufren ciertos grupos. Bueno, ¿qué son las acciones afirmativas? Son medidas temporarias que toman en cuenta los grupos que han recibido un trato desigual para favorecerlos mediante mecanismos de distribución con el fin de generar situaciones que permitan condiciones igualitarias. Un ejemplo es la creación de políticas de cupos o cuotas. Bueno, ustedes probablemente habrán escuchado que una de las leyes más recientes que tiene que ver con la organización del Congreso es la de la ley de cuotas para que la mujer tenga escaños garantizados en el Congreso. Bien, por ejemplo, esa es un ejemplo de acción afirmativa respecto a la desigualdad que tiene la mujer al acceso a la política. Eso lo podemos discutir, si corresponde o no, etcétera, pero es un ejemplo de acciones afirmativas. ¿Qué son los grupos vulnerados? Son grupos de personas en situación de desigualdad estructural histórica por diversos motivos, ya sea nacionalidad, origen étnico, migratorio, religioso, ideológico, orientación sexual, edad, color de piel, discapacidad, identidad cultural o cualquier circunstancia que se use como pretexto para impedir el ejercicio de los derechos. Bien, ¿y qué ejemplos hay respecto a las acciones afirmativas? Bueno, por ejemplo, en España existe el cupo laboral, que el 7% del sector público se reserva para vacantes de convocatorias de empleo. Es decir, de ese 7%, el 2% está destinado a que sea usado exclusivamente para personas con discapacidad intelectual y el 5% restante para cualquier tipo de personas que sufran algún grado de discapacidad. Ese es un ejemplo. En Brasil, por ejemplo, está el cupo universitario, que destina al menos 50% de las plazas de las universidades e institutos secundarios, de educación secundaria, para estudiantes de escuelas públicas, ¿ya? Entendiendo de que hay una desventaja ahí en la preparación entre las escuelas públicas y las escuelas privadas. Bien, todo esto entonces tiene que ver con el principio de la no discriminación. También la Declaración de los Derechos Humanos, nosotros, bueno, durante toda esta semana hemos estado trabajando distintos conceptos respecto, o distintos derechos, mejor dicho, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ya? Como por ejemplo, se los voy a recapitular por si a alguien se les ha olvidado alguno. El respeto a la dignidad humana, el respeto a la libertad de expresión, la libertad de pensamiento con respecto a las ideologías, que lo vimos ahí en el tema de la ratificación de los 18 tratados sobre los derechos humanos, sobre la igualdad, y ahora estamos viendo sobre la no discriminación. Pero eso no son todos, hay muchos otros principios o artículos, mejor dicho, de la Declaración de los Derechos Humanos. En pleno siglo XXI son cada vez menos las personas que pueden llamarse con certeza originarias de un territorio. Bien, nosotros en Chile tenemos un conflicto importante respecto a la identidad de los pueblos originarios versus la identidad nacional de Chile, de chilenos. Nuestros ancestros migraron y es probable que en el futuro nuestros descendientes sigan moviéndose por el mundo, por lo tanto cada vez más se está perdiendo este origen
puro, por decirlo así, de las razas originarias. Esta realidad contrasta con los casos de xenofobia y racismo que muchas veces afectan a quienes migran. O sea, se establece una paradoja porque hoy día cada vez menos existen personas que se le podría llamar que tienen una pureza en su sangre de una sola raza. No obstante, la xenofobia y el racismo va en aumento. La xenofobia, para que lo tengan, para que lo recuerden, es el odio, la hostilidad hacia los extranjeros, ¿ya? Son personas que no toleran convivir, compartir o estar en un mismo espacio y obviamente compartirlo con personas de otro origen extranjero, ¿ya? Y acá tenemos dos artículos de la Declaración de los Derechos Humanos, el artículo 13 que dice toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un Estado, y toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país. Mientras que el artículo 14, en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. ¿Ya? El asilo político es una de las garantías que establece la Declaración de los Derechos Humanos en cuanto a la persona se ve amenazada por razones políticas de su propio país. Bien. Bueno, también existe el derecho a la cultura. Este derecho debe verse como desde una perspectiva mucho más amplia, ya que por un lado se relaciona con aspectos patrimoniales, es decir, el respeto a la arquitectura, al patrimonio tangible e intangible que existe en un país, como la protección también de las lenguas originarias, las culturas, eh, y hasta incluso incluyendo otros aspectos como el disfrute del arte y el respeto de los derechos de autor. Entonces, este aspecto que aborda también la Declaración Universal de los Derechos Humanos es muy amplio. Y por eso tenemos este artículo que nos ilustra el aspecto de la cultura. El artículo 27 establece que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente de la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Y toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razones de producción científica, literaria, artística, de que sea autora, ¿ya? Esto mismo, chiquillos, la Constitución también lo aborda. Por lo tanto, existe la protección a los derechos de autor, por ejemplo, la Constitución y la legislación chilena. ¿Derecho a vacaciones? Sí, también la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece este importante punto que podríamos considerar así como superfluo o, no sé, no tan necesario, pero no, por el contrario, ¿ya? El derecho a vacaciones tiene una importancia no menor que otros, ¿ya? No se relativiza en función del derecho a la vida, ni mucho menos, sino que es un derecho tan importante como cualquiera. Recordemos que uno de los principios de los derechos humanos es que no existe distinción, no son divisibles o categorizables. En la mayoría de los países del mundo, los días de vacaciones están consagrados en la ley, aunque su cantidad puede variar mucho dependiendo del país. ¿Ya? Y el artículo 24 de la Declaración establece que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a las vacaciones periódicas pagadas. ¿Por qué es importante este derecho? Porque apunta directamente a eliminar cualquier idea práctica o existencia de prácticas esclavistas, ¿ya? Que lamentablemente hoy día 2020 todavía algunas culturas practican algunos aspectos esclavistas, como que no exista limitación de horario en el trabajo, de que el día libre, el día de descanso laboral no exista, o que las vacaciones obviamente sea casi un sueño para las personas que están en estos regímenes. Por lo tanto, por eso es importante declararlos también como derecho a vacaciones. Este mapa acá muestra la existencia
o la distribución de los países en función de las cantidades de días mínimos obligatorios en todo el mundo para el derecho de vacaciones, ¿ya? Del color más verde es de 1 a 5 días, mientras que los países que tienen los colores más oscuros es porque gozan de 23 a 28 días en promedio de vacaciones, ¿ya? Si hacemos el análisis, la mayoría de los países que gozan de mayor cantidad de días libres y por lo tanto probablemente su jornada de trabajo es mucho más reducida son los países europeos. Mientras que los países que mayoritariamente tienen menos días de descanso, de vacaciones, son los países asiáticos o territorio asiático, donde claramente hay un régimen laboral mucho más extenuante de lo que nosotros conocemos. Llama la atención que dentro de Latinoamérica, México también tiene esas prácticas. Bien, bueno, y también en los países que están en color gris son, quiere decir que no tienen vacaciones obligatorias. Eso va a depender de cada trabajo, sistema laboral que se establezca ahí. Bien. Bueno, ¿cómo se educan en derechos humanos? La educación en derechos humanos es una tarea en pleno desarrollo y perfeccionamiento. Algunos analistas consideran que es poco lo que se ha avanzado. Hay gente que quizás desconoce la Declaración de los Derechos Humanos, desconocen también por qué nacieron. Sería bueno que ustedes hicieran como un sondeo muy breve dentro de las personas que conforman su núcleo familiar y les pregunte si conoce qué son los derechos humanos. Hay gente que los asocia solamente a aspectos políticos, aspectos ideológicos, y no, o sea, estamos viendo que los derechos humanos también abordan aspectos culturales, de descanso, de pensamiento, de expresión. Bien, bueno, existen una organización que es la Organización de los Estados Americanos, OEA, que tiene dos órganos que se encargan específicamente de abordar la educación en derechos humanos, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Bien, estos son organismos creados para promover, observar y defender los derechos humanos, como también para, al menos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para defender, establecer justicia respecto a algún acto que implique haber violado los derechos humanos. Bien, la sede está en Washington para la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, mientras que la Corte Interamericana está en San José de Costa Rica. Y bueno, acá es donde terminamos estos contenidos, porque ya en la próxima semana entraríamos al tema 2, que tiene que ver con el acceso a la justicia. Bien, así que acá hacemos un alto y como trabajo que vamos a desarrollar en la conexión, va a ser que ustedes en grupos aleatorios van a elegir algunos de estos principios o derechos que trabajamos en esta sesión, ya sea el principio de la no discriminación, cultura, vacaciones, y vamos a hacer un trabajo muy similar al que hicieron la semana pasada, que también implicaba una especie de informativo, para un informativo visual. Bien, así que eso. Bueno, acá les puse yo como los dos logos de estos organismos que se encargan de los derechos humanos, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, para que lo asocien si es que lo han visto en alguna parte. Cualquier duda, entonces, nos vemos el día lunes y ahí la aclaramos. Un abrazo, hasta entonces.